En su programa, ay señores, despertar político, No, vamos a tener que poner despertar político, un cartel. aquí conversando con todos los hermanos y amigos que me ha regalado la vida. Giovanni Morillo, Norisbel Uceta, Abril Peña, Joyce Melenciano y José Ariel. Bueno, señores, ya tenemos aquí por la línea a José Francisco Peña Guava, quien está con nosotros en el día de hoy. Buenos días, José Fran. Buenos días a todos mis queridos y estimados cercanos de despertar político, que espero que sea un nuevo hito en la televisión y en la radio dominicana. Para mí es un placer saber que está gente tan querida como tú, Rafaelito, mi hermana Abril, Sí. Morisbel, José Ariel, Joyce, y para mí es un honor estar con ustedes. José Fran, el partido que tú presides, ¿qué está haciendo al día de hoy? ¿Cuáles son las propuestas inmediatas? Algunas modificaciones en tu estructura, en la estructura del partido. ¿En qué está concentrado José Fran Peñaguaba en estos momentos? Bueno, mira, realmente nosotros estamos más concentrados en el trabajo del foro permanente del Partido Político de la República Dominicana, FOPEDON, más en el trabajo institucional, porque estamos trabajando más en un proyecto, en 3 proyectos. En un proyecto que se llama Pacto Nación, es una propuesta de unidad que vamos a lanzar los partidos políticos en 3 ejes fundamentales, donde tiene que haber una unidad nacional, el tema preocupante, el tema haitiano, el alto costo de la vida y la inseguridad pública. En eso estamos trabajando una propuesta, estamos unificando criterios los partidos políticos para entonces llevarla a la sociedad. El segundo es la creación del Instituto de Formación Política y Administración Pública, Infopat. Se necesita tener una institución que capacite, que forme al liderazgo político y a los nuevos administradores públicos. En eso también estamos trabajando con el Instituto de Formación Política y Administración Pública, y estamos trabajando también en la parte de la educación política. Estamos buscando mecanismos para formar políticamente a las dirigencias, a las militancias de los partidos, no ideológicamente, sino formación política. Estos temas son fundamentales ahora para nosotros, y le estamos dando una prioridad de 1A a eso. Entonces, lo segundo, en términos de partido, nosotros estamos procurando ya para 60 días comenzar un trabajo interno de refortalecimiento institucional en términos de que podamos lanzar lo que va a ser la coordinación general de partidos, organizaciones políticas y movimientos. Ello así para respaldar la candidatura presidencial nueva vez del doctor Leonel Fernández. Esto conjuntamente con la creación de lo que va a llamar mesa opositora, donde aspiramos que estén participando todos los partidos políticos de oposición para buscar que estos partidos pues lleguen una boleta común en todos los niveles de elección. José Fran, se ha aprobado el tema de las candidaturas independientes y aparentemente ha habido muchos problemas en la Junta para poder consensuar un reglamento. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pero sobre todo, ¿cómo ustedes desde FOPREDON, que tú presides, ven la situación de candidaturas independientes contrapuestas con el sistema de partidos políticos? Bueno, mira, hay algo que pareciese que la gente cree que es nuevo y es viejo. La candidatura independiente existe en nuestra normativa electoral desde el 1923. Si fue República Dominicana uno de los primeros países que instituyó las candidaturas independientes. O sea, las candidaturas independientes siempre han existido. Lo que pasa es que ahora el Tribunal Constitucional lo que estableció fue quitarle algunos requisitos para la inscripción de la misma. Ahora bien, nosotros hicimos hace ya 2 meses el FOPREDON en la Junta Central Electoral un seminario donde participaron todos los partidos políticos. Y el primer exponente fue precisamente el partido de gobierno, el PRM, con su delegado político, y participó el PLD, la Fuerza del Pueblo, y casi la totalidad de las fuerzas políticas organizadas para dar su parecer
sobre el tema de la decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, los partidos políticos todos tienen uno que otro criterio sobre ese particular. Uno de los problemas fundamentales se ve en 5 cosas. Es lo que hemos visto. Uno, en evitar que un dirigente de un partido político o participe en una primaria, participe en un proceso convencional o en un proceso de selección a través de encuesta y que posteriormente, al no ser escogidos, se inscribe en una candidatura independiente. El segundo tema con el asunto de candidatura independiente, que la candidatura de independientes sean tan prolíficas que, bueno, entonces se convierte en una sábana la boleta electoral. Imagínate, sí. ¿Cuál es el criterio? O sea, si tú le quitas requisitos básicos a la selección de la candidatura presidencial, imagínate cuál sería el criterio. Todo el mundo puede aspirar. Si aspiran 100 y todos esos 100 van y llevan aspiraciones a diputados, a regidores, a vocales, imagínense usted a dónde llegaría la boleta. Eso sería tremendo. O sea, tiene que haber un mecanismo, un filtro para establecer cuáles de esas aspiraciones pues tiene cierto nivel de apoyo. Lo tercero es que algo que los partidos dicen que, y creo que tiene razón, que no es inequitativo, es que usted le diga a un partido político que tiene que tener una estructura, que tiene que tener un local, que tiene que tener una serie de condiciones obligatorias para poder presentar una candidatura, y tú le digas a una persona que puede presentar la candidatura sin ni siquiera un mínimo de apoyo. O sea, tiene que existir un mínimo de apoyo ciudadano para inscribir una candidatura. Entonces, esto está también el hecho de que, bueno, que las candidaturas independientes van a participar también en el reparto económico, porque se supone que si se acepta candidatura, entonces hay que reformar la ley de contribución económica del Estado, que entonces habría que también darle recursos a estos candidatos independientes. Pero lo que trae mayor preocupación de todo eso es que hay que evitar que el dinero espurio, que el dinero del narcotráfico, del lavado y de la corrupción, pues tampoco se anide ahora alrededor de la candidatura independiente. Ya de por sí tenemos que admitir que el sistema de partido está permeado por esos sectores, pero podría estar todavía mucho más permeado si se presentan candidaturas independientes, porque aquí saben que la popularidad es un los partidos han comenzado a perder mucha fuerza por la vinculación del dinero permanentemente en las campañas. Claro, es que lo primero que está afectando sensiblemente al país es su sistema de asignación de escaños, el método de Home y el método preferencial, que el preferencial no tiene nada. Porque usted ve personas que sacan 10,000 votos en su cara y sin embargo se le hace un arrastre de otros candidatos y hay personas que han sacado 2,000 votos y no ha salido el que ha sacado 10,000. Sí, y se le ha asignado la candidatura que ha asignado 2,000. Eso es algo totalmente discriminatorio. Pero además, el sistema preferencial y el método de Home solamente privilegia a las primeras mayorías. Y es inclusive las últimas elecciones, diríamos que inclusive solamente está privilegiando la primera mayoría electoral en ese momento. Entonces, realmente son muchos los problemas que se tienen y las candidaturas independientes tienen más. ¿Por qué yo entiendo que la Junta no ha podido ponerse de acuerdo? Porque hay tantas ideas y tantas propuestas de la sociedad, de los partidos sobre cómo normar las inscripciones de la candidatura, que yo creo que le tomará un poco más de tiempo a la Junta consensuar ese tema, porque el Tribunal Constitucional estableció y el alto tribunal del país que deben de quitársele requisitos condicionantes a las candidaturas, pero es que hay problemas pragmáticos, ya hay problemas prácticos, hay problemas técnicos, o sea, hay problemas legales de todo tipo. O sea, no es tan fácil cumplir la decisión de la sentencia del Tribunal Constitucional por simplemente. Esa es la realidad.
Bueno, Joyce Melenciano de este lado, José Frank, un placer tenerte como nuestro invitado principal en este programa Despertar Político. Y bueno, ya te queda pendiente una invitación. Abril dijo ya que eso viene por ahí. José Frank, quiero preguntarte sobre este abrazo. Este abrazo que ha dado mucho de qué hablar entre el doctor Leonel Fernández y Luis Abinader. Hay muchas conjeturas alrededor de esto. ¿Es esto un símbolo de algo? ¿No representa nada? Hay una... Es un símbolo necesario. Hace 3 días escribí un artículo que se llama Pacto Nación, la necesidad de unir al país. Claro. He apoyado desde el principio la posición del presidente de buscar un consenso con todas las fuerzas políticas y todo el liderazgo nacional para el tema haitiano. Mira, ese es un acto simbólico de unidad que el país necesita. Claro. Para enfrentar la gran amenaza que es ahora la situación que existe actualmente en Haití, se necesita la unidad nacional. Y yo creo que hay 2 liderazgos reales, concretos y definidos en República Dominicana, que uno es el presidente de la República, Luis Abinader, como líder principal del PRM, y el segundo líder del país es el líder de la principal fuerza opositora, que es el doctor Leonel Fernández. Ahí se conjuga el liderazgo máximo del país. Esa muestra de unidad era necesaria en estos momentos en que el país tanto lo necesita. Claro. Lo que pasa es que nosotros dominicanos, de manera suspicaz, siempre tenemos por encima de los criterios e intereses nacionales y patrióticos el concepto electoralista. Habrá un acuerdo electoral, no, nada de eso. De parte del hecho de que el presidente de la República pues tiene que representar los intereses de su partido, el PRM, y Leonel de la fuerza política que representa, que es la fuerza del pueblo y sus aliados. Yo sí. Norisbel. Sí. José Fran, una pregunta. ¿Está la República Dominicana preparada para tener una mujer presidenta? Ay, Dios mío, qué pregunta. Quédate ahí, Abril. Siempre he preferido, inclusive cuando he tenido posiciones públicas, siempre le he dado preeminencia a la mujer. La mujer más trabajadora, más responsable, más detallista, más honesta, pero eso no se puede extrapolar de manera inmediata a la política. El primer problema es que, pese a las cuotas que se han otorgado, inclusive ahora el 40% de las candidaturas, sin embargo, no se expresa en activismo político. O sea, no hay un 40% de mujeres en la actividad política. Por eso es que se quejan después que ponen la secretaria, las amigas, las familias, las amantes en las candidaturas presidenciales, en las candidaturas congresuales y municipales, porque no hay la cantidad de mujeres que estén ejerciendo la actividad política como un oficio. O que no se le dé el chance. ¿Será que no se le dé el chance? Sí, lo que pasa es que también tiene que ver con una serie de situaciones de orden social, de cultura, del carácter idiosincrático. Los hombres son muy celosos, no es fácil tampoco para una mujer hacer actividad política porque o tiene el protectorado del marido, o del padre, o del hermano. Es una situación muy especial. Ahora, el problema que demostró claramente también es una corriente que tenemos que entender, que es el carácter idiosincrático, no solamente de los dominicanos, sino de los latinoamericanos. Mira, acaba de pasar en Ecuador. Todas las encuestas daban que la corriente de Revolución Ciudadana con la candidata presidencial, la candidata correísta, iba a ganar las elecciones. Y ganó el presidente Noboa. Cuando le pregunté a experimentados consultores políticos que estaban allí, en especial mi querida amiga, la doctora Lidia Paulino, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos que habían pasado, allá en Ecuador se votan en 2 mesas los colegios electorales por género. Votan las mujeres en una y los hombres en otra. La mayoría de las mesas electorales donde votaron mujeres votaron por el presidente Noboa. ¿Qué está pasando? Las mujeres no votan por mujeres. Las primeras machistas son las mujeres en República Dominicana. O sea, si usted busca, ese es el principal problema, el principal situación, que debilidad que tienen las mujeres para ser candidatas, es que las mujeres prefieren siempre a los hombres para elegirse como candidata en cualquier nivel de elección. Ese es uno de los graves problemas. José Ariel. José Fran, saludos. José Ariel por este lado.
Me gustaría saber, ya que hablas que estás trabajando en un pacto nación, si estás trabajando nuevamente en un pacto electoral, en un pacto que reunifique a la familia PLDista en verdes y morados, si estarás de nuevo empujando esa carreta de cara a desplazar al PRM del poder. Mira, tengo que ser muy honesto. Hablar de asuntos electorales así, tan adelantados, eso no tiene sentido en este momento. Ahora bien, yo soy una persona comprometida. Todo el mundo sabe que hace 25 años, 26 años, yo me separé del PRD y vine a contribuir en la construcción de lo que era el bloque progresista con el PLD. Yo tengo una identidad política muy clara de apoyo con el presidente Leonel Fernández. Yo no tengo vínculos institucionales con el PRM que no sean aquellos propios del Pobredón. Yo creo que mi papel sigue siendo de opositor, ahora un opositor sensato, una oposición constructiva, en todo lo que yo pueda ayudar a Luis, al gobierno, en pro del país. Eso para mí, el país es primero, estamos claros, pero yo pertenezco a la oposición. Ahora bien, la oposición dividida le va a ser muy difícil ganarle a el PRM. No el PRM como partido, sino el PRM como partido oficial por el voto patrimonial del Estado. Señores, no es fácil ganarle a un gobierno. Como no le fue fácil tampoco ganarle al PLD. Tuvo que el PLD dividirse en el 2020 para que pudiera ganar el PRM las elecciones. Así es también, o sea, los partidos de gobierno lo unifica el interés del gobierno mismo. Entonces estamos hablando de un país donde hay 900,000 empleados públicos, sí, 2 millones de personas con tarjeta de solidaridad, más de 100,000 proveedores del Estado. Un partido en el gobierno. 80,000 o 100,000 pensionados ahora. Un partido estamos hablando que no es fácil ganar las elecciones. Sí, un partido en el gobierno, José Frank. Un partido en el gobierno comienza con 1 millón de votos a las 8 de la mañana. Claro, lo mínimo que yo calculo que comience con lo mismo que sacó, 38% que sacó Gonzalo. Mira, contra viento y marea. O sea, no es fácil ganarle las elecciones al PRM, eso no es verdad. Ahora, la unidad, solamente la unidad monolítica de la oposición o una situación de excepción que se pueda presentar como una crisis económica pudiese sacar al PRM del poder. O sea, está obligada la oposición a unificarse alrededor de quien sería la figura que la pudiera unificar, que creo que es el doctor Leonel Fernández, porque solamente el doctor Leonel Fernández podría construir, porque tiene la expertise necesaria, pero sobre todo tiene los vínculos políticos necesarios para poder construir o ser la cabeza de un proyecto de oposición. José Fran, de este lado tu amigo y hermano Giovanni Morillo. Así es, Giovanni, Dios te bendiga. Estimado José Fran, en el 1996, cuando gana las elecciones Leonel Fernández, con apenas 43 años, una de las cualidades en ese momento fue la expectativa de un joven en contra de un coloso de la política, tu padre José Francisco Peña Gómez. Hoy observamos que si bien es cierto que existen todas esas variables que tú has puesto, lo que significa el poder del Estado, hay una figura que es el hijo de Leonel, Omar Leonel Fernández, que ya observamos, José Fran, que los oligarcas, por ejemplo, los sectores empresariales, como los importadores de concesionarios de vehículos, se reúnen con Omar y otros sectores. ¿Qué tú crees que puede pasar si los números no le dan a Leonel, sino a su hijo? Ustedes van a pamar a ese muchacho. Bueno, mire, le voy a explicar con claridad algo. Se lo voy a explicar. Mira, primero Leonel no ganó por joven en el 96. A Leonel lo llevó Joaquín Balaguer al poder. Gracias. O sea, dejen de eso. Que quede claro. Y el primero que me lo aceptó fue Leonel Fernández. Por una de las cosas que me hizo respetar políticamente a Leonel fue que en el año 97, 98, siendo presidente, me dijo, yo que tenía una relación de amistad de los años 80 con Leonel, me dijo, José Fran, yo estoy aquí por un golpe de suerte. O sea, en una admisión de que él no tenía posibilidades sin la estructura del poder de Balaguer, sin que después Balaguer ganar las elecciones. O sea, primero, Leonel gana la primera vez porque lo lleva empujado el doctor Joaquín Balaguer, la estructura de poder de Balaguer, y él lo acepta. Ahora bien,
que posteriormente él creó la base política electoral para entonces él volver sin ese apoyo. Claro que sí, no necesitó en el 2004. Ahora bien, la mayoría del balagrismo se fue al PLD y se fue a apoyar al doctor Leonel Fernández. Bien, o sea, no son las mismas condiciones. Lo segundo, mira, lo primero es que República Dominicana tiene su idiosincrasia muy especial. Es muy difícil que aquí se vote por gente joven per se. O sea, la juventud no es un atractivo electoral para los sectores que deciden quién va a ser presidente. Lo primero que la mesa del poder, yo cuando llegamos en el 2004 me di cuenta que pero ¿cómo así? ¿Cómo así que hay sectores que deciden quién va a ser presidente? Bueno, claro, mi hija, primero, para usted llegar. Pero ¿cómo? ¿Y no es el voto popular? Todo lo que se necesita para llegar. ¿Y ese chuipi? ¿Qué voto Perdón, popular? oiga lo que le voy a decir. Lo primero que usted necesita es engañados, tener entonces. el dinero. Se necesita, oye, la friolera de casi 150 millones de dólares para ganar una elección en República Dominicana. Hoy, ¿quién lo consigue? Segundo, usted necesita tener un partido organizado. No, pero eso es grave, lo que usted está diciendo es grave. Miles de miembros, cientos de miles de miembros que representen a una estructura partidaria y fidelizada que vaya a defender el voto en casi 20,000 mesas. Usted necesita tener el apoyo y la vinculación con los poderes fácticos, las iglesias, los americanos, las Fuerzas Armadas, el cuarto poder. El país se necesita muchas cosas para poder llegar a ser presidente. En un país como este, señores, 8 hombres en la historia nacional gobernaron 127 años la República Dominicana. El poder se recicla en el poder. Lo demás es disparate. Señores, dense cuenta, Luis Abinader, joven, tuvo que ser candidato 3 veces para ser presidente. Y tuvo que encontrarse con la división del PLD para llegar al poder. Eso no es verdad que eso... Los muchachos no tienen posibilidad de ser presidente. Pero no lo trate así como muchacho. No lo trate así como muchacho, José Fran. Un muchacho no es José Fran, es un senador, no es un muchacho. Mira, José Fran. No, pero son muchachos todavía. Le falta que tienen que esperar. Mira, José Fran, porque mire, aquí... Cuando hablamos de gente joven, eso no es fácil. Eso no es verdad que el país está para eso. Pero ya José Fran dijo que ni la mujer puede ser presidente, ni un joven puede ser presidente, que hay que estar aliado con todo el mundo para llegar a ser presidente. O sea, el voto de uno no vale. Mi querida Noribel, no lo digo yo, lo dice el país. Es el país que así no yo. Miren, hay una cosa muy clara. Yo se lo expliqué a Omar, que yo fui de los promotores de que él fuera candidato a senador y hablé con su padre varias veces. Mira, aquí el único joven que tú ves que pudiese echar el pleito del poder es David Collado. Pero David tiene 50 años y va a tener 53. O sea, tú no puedes decir que es joven, porque David tiene 49 años para 50 y va a tener 53 si fuese el candidato del PRM, que creo que lo será. Pero eso no es así, eso no es tan fácil. Ahora bien, y tiene que saber mi amiga Noliver, que lo conoce muy bien, que la fuerza del pueblo está construido sobre el leonelismo. Bueno. Esa gerontocracia política que dirige la fuerza del pueblo está anidada alrededor del liderazgo únicamente de Leonel Fernández. Escucha a Norisbel ahora. Te acabo de dejar hablar porque al parecer es un monólogo, o sea, tú no me puedes escuchar, pero ahora escúchame. Yo soy el entrevistado. Ay. Tienes que escuchar las preguntas del lugar. Adelante. Dígame, ¿cómo no? Sabes que te quiero y de ti he aprendido muchas cosas. No, yo lo sé, y yo sé que tú quieres mucho más. No, ese Yo lo es sé mi hermano. Yo lo sé. ¿Qué pasa? Ese es mi sobrino, Los tiempos han ido cambiando y Latinoamérica completa te lo ha ido demostrando. No estamos en los mismos tiempos de antes. Ese muchachito que empezó y que todo el mundo decía que no iba a ganar la diputación, que tenía muchas cosas en contra, ganó una diputación. Luego, por temores, no querían que fuera una senaduría, porque se decía, y tú lo sabes mejor que nadie,
decían que no había manera de que él le ganara al Estado, que eso era imposible. No, espérate. espérate. Tú lo sabes Mira, que fue así, Luisbel, pero déjame yo fui- terminar, mi cielo. Muchas personas le decían que no había manera y al final, tú sabes que no solamente le ganó a un candidato, sino que le ganó al mismo presidente. Y tú sabes... Pero, No, ay, eso pero no- por eso no es favor. cierto, mira. Y tú Momentito. sabes No, por no, qué. eso es Entonces, totalmente, al día de totalmente hoy, incierto. Mira, pero déjame- oye, bueno, Sí. pero si Déjame me explicarte termina- lo si que- no me Mira, Espérate, termina- vamos por parte. yo José fui Fran. 4 José veces Fran, dame No, un no, segundo. vamos a permitir que José Fran responda y Mire, después le yo vamos a dar la fui segunda 4 pregunta a veces. Noribel. No es una mi segunda querida pregunta, es Noribel, para yo fui terminar 4 mi idea. veces a pedido de Omar a hablar con su papá. Que las 4 veces, por temor a cualquier circunstancia, me dijo que tenía que repetir como diputado. Yo le garanticé que podíamos ganar y el primero que tuvo fe, confianza en que... Pero ganó, ¿por qué? Ese Porque era el tu candidato... caso. No, mi amor, escúchame, porque el candidato no era del PRM. Si el PRM voy a llevar un candidato propio, las cosas hubieran sido diferentes, mi corazón. No nos engañemos. Ahora, por eso es que se abrió esa brecha. Esa brecha se abre cuando el PRM lleva un candidato aliado. El partido no se identifica con ese candidato. Y entonces, mira, Yo parte del acuerdo esas son con Leonel. realidades, mi corazón. Ya, Abinader. Esa fue la posibilidad real que se Eso no es, eso no Claro, es real. que Omar tenía condiciones que demás que las tiene y que podía pechar el pleito, sí es verdad. Ahora, lo que le abrió el camino expedito fue que el PRM cometió el error de llevar un candidato Un error como adrede. un gran amigo mío, lo quiero mucho, pero Guillermo Moreno, Moreno. no tiene ni siquiera el conocimiento ni la clase política siquiera tiene. Yo soy de los pocos que soy de verdad amigo de él, lo tengo en gran cariño y creo que es un gran hombre, pero él no tiene esos niveles de aceptación. Entonces el partido se le dividió. Mira, Y pero cientos de miles, decenas de miles de votos del PRM pasaron a apoyar. tú que tienes un expertise político tan grande y que me consta, deberías de saber que cuando van a encuestas, las mediciones reales con los que dan los números, ahora mismo es con ese que tú dices, el único joven que podría competir, que es David Collado y Omar Fernández. Y eso tú lo sabes. Déjame explicarte otra cosa. Vamos a hablar de encuestas. No, pero está bien y todo, Vamos pero a ver, armaron un encuesta, comando de ustedes me están campaña aquí, copiando. Vamos a ver, Linares, y tú encuesta, lo estás bien. permitiendo eso. ¿Tú sabes lo Tú que estás dice la permitiendo un encuesta? comando de campaña que está armado ¿Tú aquí, sabes lo que dice una la publicidad encuesta, mi querida, gratuita. Noribel, que el 64% de los jóvenes no votan. O sea, que el que va y que contando con jóvenes a unas elecciones, la perdió. Por eso José es que Fran, tú tienes como algo contra los jóvenes, porque tú es ataque, los jóvenes es no están ataque a votando. los hombres y a las mujeres. Señores, José Fran. son encuestas que se protagonista están José haciendo Fran. de manera permanente y demostrado en los últimos 2 procesos electorales. Los jóvenes no han votado. Los José jóvenes Fran. han perdido interés en la política. José Fran, Ariel. José Ariel nuevamente Problema por de acá. paradigma, Escucha señores. la siguiente Entonces, pregunta, José Fran. José Fran, José Ariel nuevamente para acá. Hablabas de todo lo que se necesita para llegar al poder, el dinero, etcétera, todos los sectores que influyen para ello. Ahora bien, una vez llegado al poder, ¿sigue la cama influenciando el poder? Ouch. Mira, Yo no entendí. hay cosas que están claras. El que no tiene esos vínculos que yo antes mencioné no llega al poder y de un modo u otro tiene que tener ciertos niveles de conexión con los mismos. Eso no quiere decir que gobierne para esos sectores. La demostración fue el mismo PLD. El PLD pudo llegar con el apoyo de esos sectores, pero sin embargo en muchas áreas puso los oídos en el corazón del pueblo. Ahora, no es verdad que sin esos vínculos se ganan las elecciones, señores, eso no es cierto. Es que yo veo gente hablando y digo, ¿qué que no conocen la historia? Pero, señores, te dije 8 hombres han gobernado 127 años este país. Pero la cama, Entonces, José Fran, sigue influenciando. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Eso no es ni que vamos, ni que vamos. No, eso no es así. Mire, el único que tiene posibilidades de ser presidente, señores de la oposición,
es Leonel Fernández. Pero José Si Fran, ¿cómo Leonel la no es el oposición va a tener candidato, oiga, posibilidades? bien, ¿Cómo si la Leonel oposición no- va a tener posibilidades si o- la oiga, oposición oiga le ha lo que le dado voy a decir. la luna de miel más larga de la historia al partido de gobierno? Y por eso es que la gente dice que hay como un amor entre Leonel y el presidente, No, pero porque eso es ustedes otra no están cosa, haciendo es otra oposición. Bien, ahora va José Señores, Fran, porque el escuchen- protagonista es José escuchen Fran. esto, mire, el único persona que tiene posibilidades de sacar del poder al PRM es una sola gente, Leonel Fernández. Si Leonel no encabeza, no dirige, no coordina los esfuerzos para sacar al PRM del poder, es segurito se queda el PRM en el poder. José Fran. Eso no es verdad, eso es pato, eso es cuento, señor. ¿Usted cree que sacar del poder un partido como el PRM, con la playa de nuevos dirigentes y nuevos líderes que ha construido el PRM, usted cree que lo va a sacar? Pero muchacho, eso no puede ser verdad. La política es con seriedad. El único que tiene, pues mira, tiene las relaciones internacionales, la expertise, tiene la confianza de los poderes fácticos. Pero lo primero, cuando aquí se habla de crisis, el primer nombre, ¿cuál es el primer nombre que sale en el país? Leonel Fernández. Entonces, eso no es así, señores. Pero además, pero tú ¿quién campando tiene campaña en de las la Fuerza del Pueblo? estructuras de dirección para poder construir eso? Y además, El el protagonista es respeto José político de Fran, la señores. fuerza política. Si Leonel Fernández no encabeza, oiga lo que le voy a decir, no encabeza la oposición, se descabezó la oposición ahí mismo. Bien. ¿Cómo? Sí. Se descabezó, Giovanni, pero sí. ahí mismo se desbarató. José Fran, a mí, Eso usted puede tener la seguridad que eso va así. José Fran, de este lado tu hermano Giovanni Morillo, a mí me consta lo que tú dices de esos poderes fácticos, porque tengo una relación con 12 empresarios que tienen contratos millonarios. Tú eres el que más relaciones Sí, tiene con contratos empresarios. millonarios con, Que deje caer algo. con Luis Rodolfo Abinader Corona, y también son muy cercanos a Leonel Fernández. Y uno de ellos me dijo, mi hijo, Luis no se mete con nosotros. Luis sabe la relación y el apoyo que económicamente nosotros le damos a Leonel, y el presidente no se mete con nosotros. O sea, que es real lo que tú dices del compromiso de Pero eso es poderes grave lo que él está fácticos diciendo. con Leonel Fernández. Mira, si hay algo que está claro en este país, es que los poderes fácticos deciden el poder. Mira, hay algo que yo le voy a decir. ¿Solamente Francisco aquí, José Peña Gómez. Fran, o es un tema No, es un mundial? mira, pero aquí más que en otros lugares, aquí más que en otros. Porque mira, José Francisco Peña Gómez tenía todo un pueblo detrás. Y parte de esos poderes fácticos impidieron que llegara al poder. No por su color, como mucha gente cree. Peña Gómez no fue presidente, no fue porque fue negro. Es por sus ideas, porque era un revolucionario, porque es un hombre que nadie podía pensar que iba a llegar al poder para servir, para hacerle la cama a ningún sector, incluyendo la oligarquía. Y mira que muchos oligarcas eran muy amigos de Peña Gómez, pero sabían que era un hombre de un pensar diferente y respetaron su firmeza ideológica y sus principios. Ahora bien, nosotros tenemos que entender la realidad del país. Entonces, no estamos en Suiza, estamos en República Dominicana. Uno de los problemas de por qué la juventud no está votando es porque hay un cambio de paradigmas. ¿Y cuál es el cambio de paradigma? La gente antes tenía en su boca a Juan Bosch, a Peña Gómez, a Balaguer, ahora es a Santiago Matías. ¿Tú me entiendes? A Toquilla. Entonces, el país ha cambiado. Entonces, por eso es que la juventud no tiene interés en la política. Entonces, y por eso es que hay una estructura gerontocrática en todos los partidos. No es que los jóvenes no se les está dando participación, es que no quieren hacer política. Por eso en todos los partidos. Tú sabes lo difícil que es conseguir que un joven quiera hacer activismo político. Eso es dificilísimo. No tienen interés a no. Y mira que en los años 60 y en los años 70 los jefes políticos del país eran jovencitos. Peña Gómez era secretario general del PRD con 25 años de edad. Pero un Maní Espinal, entonces el liderazgo, el mismo Rafaelito Albuquerque, que era presidente de la Juventud, Arturo de Can, eran niños. Pero ya no hay interés porque la política ha cambiado y la inversión de valores que hay en la sociedad no hace que la juventud mire hacia los verdaderos paradigmas de la sociedad. Esa es la realidad. Mira, a mí
Siempre me han llamado muy utópica con los temas de la política porque yo soy romántica en la política. Soy muy peñagomista, soy una persona que cree en eso, en los ideales, en que se puede hacer una revolución desde adentro y entiendo que aún estamos a tiempo. A mí me gustaría pensar que personas con ese nivel de influencia, con ese nivel de intelecto con el que usted goza, José Frank, del que usted también podría hasta presumir. ¿De qué manera podríamos entonces nosotros cambiar el juego? Hacer que la juventud se involucre, que las mujeres se involucren, que haya mayores oportunidades para nosotros, los jóvenes y las mujeres, que sea más atractivo, que sea más atractiva la política para los jóvenes, para los adultos, para las mujeres que ahora mismo no se involucran en esto. Porque el sistema de partidos y ahora con las candidaturas independientes se podría ver hasta amenazado. ¿De qué manera ustedes como líderes políticos hacen más atractiva la política para que volvamos a esos ideales de Peña Gómez, de Juan Bosch y de esas personas que eran los líderes de ese momento? Sí, son muchas cosas las que tendrían que suceder. Lo primero es que hay que sacar el dinero de la política. O sea, mientras la política sea comprada con el dinero, los cargos públicos, le va a ser muy difícil. Como un muchacho de 25 o 27 años le va a topar con 20 millones para ser diputado o 10 millones para ser regidor. Ese es el primer problema. No se privilegia el mérito, las condiciones, el estudio. Y eso ha sido producto del sistema preferencial que sacó antes. Estábamos obligados a buscar a muchachos de condiciones para ponerle una boleta en una lista, porque así se cumplía con la cuota y también se le daba participación al que tenía el mérito y condiciones, pero ahora tú lo que le das es una posibilidad de llevarlo en una boleta a competir con el que tiene dinero. ¿Quién gana? El que tiene dinero. Es comenzando por ahí. Hay que quitarle fuerza y peso al dinero en la política, seguro. Vivimos una infocracia, señores. Esto es un problema mundial, pero más en países como los nuestros. Los dominicanos son emprenduristas. El dominicano siempre piensa o en ser empresario, o en ser pelotero, o en ser narco, vamos a estar claros, o en ser político. Ese es el grave problema de la República Dominicana, como decía, los paradigmas. Hay que trabajar para eso, y por eso que tiene que haber una revolución política donde se cambien esos esquemas. Por eso necesitamos llevar la moral y cívica a las escuelas. Se necesita reconstruir un país, pero también es un problema de referente. La comunicación en República Dominicana auspicia a los antivalores. Ese es el grave problema. Entonces, cuando tú te ves con esta realidad, no le va a ser fácil a uno. Ahora bien, como toda la vida podrá llegar a alguien con el suficiente liderazgo de poder unir al país. Pero estamos a la espera de eso. Yo creo que debe ser un propósito de la clase política auspiciar esos cambios. Y estamos tratando en Fobredón de hacer conciencia de eso. Pero nos vemos con una realidad. Los políticos no tenemos visualización hoy. Hoy los influencers tienen mayor cantidad de seguidores y mayor capacidad de resonancia que cualquier dirigente político hoy. Entonces ese es uno de los graves problemas. Sí. O sea, vamos a ver, esperamos, y yo creo que, y me identifico contigo, yo soy de los que creo. Yo no he dejado de ser un soñador. Yo no he dejado de ser un idealista. Lo que pasa es que me obliga la realidad, las circunstancias y la política misma a ser realista, reconociendo cómo somos, cómo actuamos los dominicanos. Señores, José Fran, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en esta primera semana. En Despertar Político le damos las gracias a tu equipo que ha estado coordinando esta entrevista contigo, y a todos ustedes, señores, también darles las gracias por que escucharon a José Fran. A Norisbel, darle las gracias porque aguantó funda y cajeta de José Fran. No, él sabe que yo lo
quiero, pero esta entrevista Igualmente, ya Noribel sabe que yo soy fan de Noribel. Oíste, Vamos. yo soy fan de Noribel y si hubiera votado en Santo Domingo Este, hubiera votado por ella. Ay. Gracias a José Fran Peñaguaba, presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, presidente del FOPERDON y que ha dejado esta cabina encendida.